Chajmanta. Kay hatun punchaypi. Tukuy bolivianchej. Hawashan imaynachos. Chamuña. Presidentinchaj Bolivia suyunchajmanta. Luis Alberto Arce Catacora. Presidente constitucional Bolivia suyunchajmanta. Y esa aproximación junto al gabinete ministerial, las hermanas ministras y hermanos ministros de Estado me acompañan en el desplazamiento de la primera autoridad del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, al conmemorarse el 198º aniversario de la independencia del Estado plurinacional de Bolivia. Son las hermanas y hermanos senadores y diputados quienes conformaron y conforman la comitiva de bienvenida para invitar a la primera autoridad del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora. Alim Unchay, Hatun Kamachik, Luis Arce Catacora, Kaipi Tantasa Kashaiku Guardia Indígenas, Mana Nima Novedarman, Mañaiku Dinanchista, sesión de honorman. Luego de la autorización para acompañar a la solemne sesión de honor, los representantes de la Guardia Indígena, quienes solicitaron acompañar a la primera autoridad del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, al interior de la emblemática e histórica Casa de la Libertad, escenario donde se desarrolla la solemne sesión de honor al conmemorarse el 198º aniversario de la independencia del Estado plurinacional de Bolivia.
favor. Habiendo retornado a la comisión de asambleístas, continuamos con la presente sesión. Damos la bienvenida al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, a las hermanas ministras, hermanos ministros de Estado y a toda la comitiva que lo acompaña. Antes de ingresar a desarrollar los puntos del orden del día para esta solemne sesión de asamblea, solicito a las hermanas y hermanos asambleístas y invitados especiales a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de nuestros próceres de la libertad. Gloria para nuestros héroes y aquellos que ofrendaron su vida en defensa de la democracia. Ahora les pido por favor se mantengan de pie y prosigamos con la sesión de honor, entonando nuestro sagrado himno nacional en compañía del grupo Gustavo Orihuela Cuartet y como invitada la hermana Noelia Canaza en la voz. Boliviano Senado propicio, por honor nuestros votos y anhelo, es ya libre este suelo, ya cesó su servil condición, al esfuerzo al fuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. Contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, del alto nombre, en glorioso esplendor conservemos y en sus aras de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Muñe cuchuya wakaristu, marcas la y tu pena caro, tu
kanyan suti nakapate tatawa buka kaca pajak liwat kapjatep wanita hampir sunya sawah bespiatau wanita hampir sunya sawah bespiatau de la patria del alto nombre en glorioso esplendor conservemos y en sus aras de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Kay pinjay kanjanin chayo karikun kay sintinilay matef manak nasijun ayikan karinim mitang kusikun bespiska kay manakut ayo kajapal pa bolidara kusutin kapekan kay kusis kanyak tamay pichurunaka kusis ka manaw ka nagwip kausan kay kusis kanyak tamay pichurunaka kusis ka manaw ka nagwip kausan en glorioso esplendor conservemos en sus aras luego juremos morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Que tinguay purea veo pidaguara y queriendo yudan kaponamara y empieza a tabareo mundo iniriparo oengo tu ichabay Bolívar taireta oya poma mete yetan yakero kuabe mano poente inyemura embode eta guasuyo empete en boca anga peguar mano poente inyemura embode eta guasuyo empete en boca anga peguar del alto nombre en glorioso esplendor conservemos estas áreas de nuevo juremos morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos ¡Viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Tomen asiento. Agradecemos al grupo musical Gustavo Orihuela, Cuaret y a la hermana Noelia Canaza por su participación. Hermanas y hermanos, vamos a continuar con nuestra sesión. Hermano senador, secretario, proceda a leer el primer punto del orden del día. Punto 1. Palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gilata David Choquehuanca Céspedes. Para tal efecto, solicito al hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, invite al presidente de la Asamblea a emitir
las palabras correspondientes. Muchas gracias. Invito al hermano David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a emitir su mensaje al pueblo boliviano. Permiso del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Gilire Irpiri Luis Arce Catacora. Con el permiso de los ancestros, de los achachilas, de la Pachamama, de los guerreros de la independencia, con el permiso de la sagrada hoja de coca, del abuelo fuego de la libertad, con el permiso de nuestras hermanas y hermanos mayores, con el permiso de todos los presentes y ausentes. Hoy conmemoramos la fundación de Bolivia y recordamos los 198 años de la Guerra de la Independencia, librada durante 16 años, donde derrotamos a los invasores, después de 3 siglos de exterminio y de saqueo de recursos. Es un momento propicio para remembrar la lucha de miles de anónimas hermanas y hermanos originarios, quienes defendieron sus territorios para no ser borrados del mapa y no ser eliminados del planeta Tierra. Es un momento de fuerza inigualable que los pueblos originarios estemos en la Asamblea Plurinacional recordando los hechos de la historia boliviana que se remontan a miles de años atrás. Que la memoria eterna, como el sol, ilumine los héroes anónimos de nuestra madre patria. Que ilumine a los rebeldes originarios de Tomás, Nicolás, Dámaso y Tupac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Paz, Juana Azurduy, y a todos los patriotas de pensamiento independentista, de Charcas, que junto a la gesta libertaria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre han dado lugar a la independencia. Hermanos y hermanos, conocemos el pasado, sabemos cómo es, podemos visualizarlo, entonces abramos los ojos, la mente, el corazón, para despertar nuestro cahuana, para mirar más allá de lo que nuestros ojos ven y perfilar nuestro futuro desde la identidad de nuestras raíces. La República de Bolivia se ha sostenido sobre la pasión por la libertad y la rebeldía contra la dominación del Occidente, pero no nos hizo libres a todos. La indiofobia y todas formas de racismo y discriminación han marcado un tiempo oscuro y han dejado herida la historia de nuestro país. Por estas heridas fluye la luz sanadora hasta el tiempo presente. La República tuvo su núcleo fundante en la división, confrontación, exclusión y la injusticia politizada, sin la capacidad de resolver los problemas reales de los bolivianos. La República ha establecido un proyecto liberal excluyente, donde la gente originaria, indígena y campesina eran aptos para servir y acatar, pero ineptos para gobernar. Las élites de las derechas y de las izquierdas utilizaban a los pueblos originarios para encumbrarse en el poder político. Los apellidos originarios,
los idiomas nativos, los modos de vida, la vestimenta, los rituales y la cultura sufrían discriminación y rechazo. Los pueblos originarios del oriente, del occidente, del norte y del sur fueron clandestinos en su propia tierra durante siglos. Fueron ninguneados por el Estado republicano al ser receptores de presupuestos miserables para la educación, la salud y el bienestar integral. En este contexto desolador, los pueblos originarios de la República de Bolivia, siendo sabios y de gran coraje, han ido trascendiendo la exclusión y han construido lazos de integración alrededor de la bandera tricolor, del himno nacional, del patujú, de la cantuta, del arcoíris que culminó en Huipala con la Constitución Política del Estado del 2009, en las luchas por la defensa del territorio y por el reencuentro con nuestro mar. A partir de 1992, desde el inicio del tiempo de cambio del 10º Pachacuti y desde la identidad de las raíces originarias, el pueblo boliviano ha vislumbrado los rasgos constituyentes de Bolivia y del ser boliviano, que quiere defender las raíces y construir un futuro con identidad. Asimismo, desde su pasado de luchas y desencuentros, han definido con firmeza los rasgos de Bolivia y del ser boliviano que quiere desmontar y redefinir. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir del 2009, imposibilita seguir dañando los rasgos del ser originario que somos y busca reconfigurar las instituciones y el hábitat para dejar de ser lo que no somos. ¿Qué modelo de ser humano han defendido los fundadores de la filosofía política y de la ciencia del Occidente durante los últimos 4 siglos? Desde Tomás Hobbes, del siglo XVII, se mantiene el modelo que el ser humano es malo por naturaleza y es lobo para otro ser humano. Se mantiene la visión materialista y consumista del ser humano, que cree que los cuerpos físicos son los únicos referentes de la consideración nacional. Se mantiene la idea que el hombre es un animal político, fruto de un acuerdo artificial, interesado y egoísta, que nace del temor de los demás y tiene como el objetivo conseguir la seguridad y la gloria. El modelo del ser humano de Juan Jacobo Rousseau, quien concebía el ser humano como un noble salvaje, pero corrompido por la sociedad y las instituciones. El modelo de ser humano de John Locke, quien ha condenado a la humanidad a la desigualdad por el derecho de propiedad que entendía como el derecho humano natural. El modelo de Homo economicus, aplicado por los economistas, que reduce el comportamiento del ser humano a la máquina que rinde mayores beneficios a menores costos posible. O el modelo del ser humano hijo de Dios, pecador y culpable, que defienden casi todas las doctrinas religiosas del mundo. Finalmente, el modelo contemporáneo de la transhumanización y de la guerra antropológica, que busca reconfigurar a partir de la tecnología al ser humano tal como es, para que sea lo que no es. El objetivo de la transhumanización es la deshumanización, es la reducción de los seres humanos a una masa insensible, fácilmente moldeable. Es reconfigurar las instituciones y el hábitat de mujeres y hombres que nacen al interior de los límites del género para facilitar el acceso a la transtecnología y sabotear lo que el ser humano es para ser lo que no es. Los promotores del transhumanización saben que las manifestaciones de vida con 46 cromosomas son energía y no son pasibles
a la transhumanización genética. Entonces se impulsan el cambio de las instituciones, cambios en el hábitat, en el lenguaje, en el pensamiento, a través de la inteligencia artificial, la biotecnología, el metaverso y la Web3, entre otros. Por ahora, la transhumanización es una verdad científica, no es pasible a la crítica, está prohibido atacarla porque el monopolio a la verdad del siglo XXI tiene la ciencia. La ciencia ha reemplazado la religión y es la inquisidora de nuestro tiempo. Conocemos bien nuestro país, sabemos todo lo que tiene de promesa y todo lo que tiene de lastre. Lo que tiene de bueno y el mal que arrastra junto al coraje de trascender los problemas del día a día. Todo lo que se ha conseguido con mencionados modelos de desarrollo está aquí con nosotros. El modelo de la competencia individual con el incentivo de la codicia ha dejado frutos que todos observan. Los modelos de formación del ser humano que presumían que el hombre es el lobo del hombre también han dejado frutos que están aquí con nosotros. En este contexto, desde hace más de 5 siglos, está el ser originario que llevamos adentro, llamado el indio, que ha sufrido todo lo que tenía que sufrir para su despertar político en el año 2006 y para su despertar de la conciencia en el año 2020. Con el inicio del tiempo de cambio del 10º Pachacuti, llamado Revolución Cultural, Revolución Democrática y Cultural, empezamos a desmontar los cánones occidentales de apología al mal y de la cultura de la muerte, poniendo en marcha el Estado plurinacional para producir coincidencias donde hay división, para reparar el sentido de complementariedad, desterrar la confrontación y para promover la inclusión nunca antes vivida en el Estado boliviano. La lógica de división y la premisa de dividir para gobernar y vencer no es de nuestras raíces. Vino con la colonia y el patriarcado para generar seres humanos débiles y dependientes que hoy necesitan sustituir la egología divisionista con la ecología de complementariedad para tener autoridad sobre sí mismo, no tener miedo y ser libre. En el año 2025 celebraremos los 200 años de creación de Bolivia, que contiene 184 años de orden republicano, 16 años de Estado plurinacional y más de 3 siglos de Estado colonial. Un año emblemático para superar las asimetrías socioeconómicas extremas, trascender las desigualdades, el racismo estructural, la injusticia politizada, el divisionismo y la crisis de valores. El bicentenario será el nervio nacional de coincidencias patrióticas que se reactiva 200 años después del nacimiento de la patria, en torno a los temas y valores que son de todos los bolivianos. Desde los ayllus del Estado plurinacional, desde diversas instituciones, crearemos los espacios para construir las coincidencias patrióticas en torno a los temas y valores que movilizan a todos los bolivianos y acercan las posiciones. 200 años después del nacimiento de Bolivia, ha llegado el tiempo de reconocer que los bolivianos tenemos la columna vertebral propia, resistente al quiebre y resistente al sometimiento, por mantener unida los códigos de vida que desde el pasado ancestral guían nuestro futuro. Es tiempo de coincidir por nuestras raíces comunes, por el destino común y por la patria compartida. Coincidir en Hechu,
que en mojeño trinitario significa buscar siempre la verdad, endereza la columna vertebral de los bolivianos y nos hace bien a todos. Coincidir en Aruski Pasiphañanakasaki Puniraquispawa, que en aymara significa dialogar hasta que las contradicciones se disuelvan. Coincidir en Seque, que en afro-boliviano significa vivir en libertad y hermandad. Coincidir en Chesuete, que en Yuracaré significa ser parte de la madre naturaleza, porque todo tiene vida, espíritu y se debe respetar. O coincidir en Teco Piazú, que en guarayo significa que todo está en permanente movimiento y se renueva. Coincidir en Huetzacapaitu, que en Yaminawa significa respetar las leyes de la madre naturaleza. Con las experiencias de los 200 años de historia hay que coincidir, porque todo lo bueno se hace de confianza mutua. Hay que coincidir porque la unidad crea bienestar y la división genera pobreza. Hay que coincidir en torno a la defensa de la soberanía y defensa de los recursos naturales. Hay que coincidir para integrar estilos de vida distintos y velar por el vivir bien de todos. Coincidimos en erradicar del mundo el flagelo de la droga y del narcotráfico. Coincidimos en tolerancia cero a la corrupción y el procesamiento a los corruptos. Coincidimos en reconocer el trabajo y la fortaleza de las hermanas y los hermanos que representan nuestra patria en todos los rincones del mundo. Coincidimos que la fuerza de la juventud boliviana, dentro y fuera de nuestras fronteras, se mantendrá unida a sus raíces, heredada de nuestros ancestros. Coincidimos en sanar y reparar el envenenamiento del aire, del agua y de la tierra para garantizar alimentos sanos para las generaciones entrantes. Hermanas y hermanos, coincidimos que estamos unidos por el ideal de vivir en un país de complementariedad, equilibrio y armonía. Cuando coincide nuestro pueblo, también coinciden nuestros ancestros, coincide nuestra Pachamama, coincide quienes ya se fueron y coincide el gran Ajayu. Somos de Huiñaymarca, pueblo eterno. Somos Genecherú, fuego que nunca se apaga. Somos Illambae, persona que no tiene dueño. Somos Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Y somos millones. Jayaya, pueblo boliviano. Jayaya, el Estado Plurinacional de Bolivia. Ucamapana. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea Nacional. Por favor, ahora vamos a pedir que continúe dirigiendo la presente sesión. Gracias, hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Vamos a continuar con la presente sesión. Solicito al hermano senador secretario de lectura al segundo punto del orden del día. Segundo punto. Mensaje del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Es todo, hermano presidente. Gracias, hermano senador secretario. Hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, le invito a dirigirse a las hermanas bolivianas y los hermanos bolivianos. Por favor, hermano presidente.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludar al Gilata David Choquehuanca Céspedes, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Saludamos también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores. Al hermano Jerjes Mercado Suárez, presidente de la Cámara de Diputados. Al hermano Roberto Padilla Bedoya, primer secretario de la Cámara de Senadores. A todos los invitados especiales. Al hermano Ricardo Torres Echalar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Al hermano Paul Enrique Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. A la hermana María Teresa Garrón Yucra, presidente del Tribunal Agroambiental. Al hermano Marvin Molina Casanova, presidente del Consejo de la Magistratura. A las hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, diputados supraestatales, embajadores y representantes de organismos internacionales que nos acompañan, ministras, ministros de Estado, al hermano Pedro Francisco Calizaya, defensor del pueblo, al hermano Juan Lanchipa Ponce, fiscal general del Estado, al general del Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia y al mando militar que lo acompaña. Saludamos al hermano general mayor Álvaro José Álvarez Griffiths, comandante general interino de la Policía Boliviana, al mando policial, viceministras, viceministros de Estado, al hermano Jorge Ziche, vocero presidencial, al hermano Martín Maturano, delegado presidencial en el Consejo Nacional del Bicentenario, directores, gerentes de nuestras entidades bajo tuición y entidades descentralizadas, hermanos gobernadores presentes, asambleístas departamentales, hermana alcaldesa y hermanos alcaldes que nos acompañan, concejalas, concejales presentes, al hermano Rafael Jaldín, coordinador gubernamental aquí en el departamento de Chuquisaca. Saludamos también al hermano Eber Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A la hermana Guillermina Cuno, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Al hermano Esteban Alavi Canaviri, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Al hermano Justo Molina Becerra, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Al hermano Ramiro Jorge Cucho, Giliria Pumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Al hermano José Domingo Vázquez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia. Al hermano Williams Condori, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia. Al hermano Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Al hermano Félix Mina, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz. Al hermano Fausto Escalante, secretario ejecutivo departamental de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca. A la hermana Justina Romero, ejecutiva departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Originarias de Chuquisaca, Bartolina Sisa. Un saludo a todas las representaciones de nuestras organizaciones vivas que nos acompañan, a la representación del empresariado privado, representantes de nuestras organizaciones sociales presentes y que también nos acompañan en la Casa de la Libertad en exteriores. Un saludo a mis invitados que hoy me honran con su presencia. Un saludo especial para cada uno de los bolivianos en estos 198 años de independencia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo fraterno para ustedes, hermanas, hermanos, que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y a los que se encuentran también en el exterior acompañando esta sesión de honor. A la prensa, a los medios de comunicación que están acá presentes en este escenario. Quiero iniciar este mensaje reafirmando con mucha convicción patriótica nuestra indeclinable decisión, compromiso y perseverancia para no dejar de luchar por una patria con justicia social. Hace 198 años, Bolivia irrumpe al concierto de las naciones libres, soberanas e independientes, acto precedido por una ardua y sangrienta guerra que a lo largo de 16 años mantuvo en jaque al poder colonial en el Alto Perú.
la que finalmente fue sellada por los extraordinarios triunfos del Ejército Unido Libertador en los célebres campos de Junín y Ayacucho. Ni con Lima ni con Buenos Aires, el Alto Perú decidió ser un país nuevo, independiente, aquel luminoso 6 de agosto de 1825. En esta histórica Casa de la Libertad, la Asamblea General Deliberante convocada por el mariscal Sucre, luego de varias semanas de ardientes deliberaciones, la representación soberana de las provincias del Alto Perú se pronunció abrumadoramente por la independencia de este territorio. Independencia, exalsa condición demandada y conquistada con el heroico sacrificio de nuestro pueblo y que hoy reivindicamos con más fuerza que nunca en medio de un contexto internacional marcado por la prepotencia de un puñado de gobiernos del mundo que pretenden volver a imponer un viejo orden colonial de subordinación política y saqueo de nuestros recursos naturales. Y digo de gobiernos porque sabemos que los pueblos tienen otro sentir y otro pensar. La dignidad y la soberanía conquistadas colectivamente por nuestro Estado plurinacional de Bolivia frente a la vorágine imperialista se erige como preciados tesoros que no estamos ni estamos dispuestos a negociar. El camino recorrido por Bolivia para su independencia no estuvo exento de traiciones, dificultades y sufrimientos. El acta de la independencia expone cómo nuestro pueblo realizó constantes esfuerzos y sacrificios para sacudirse del yugo colonial y pese a las adversidades y a la crueldad de sus opresores, los votos de la futura Bolivia fueron siempre por la autodeterminación. A un año del triunfo de Bolívar en Junín, los representantes de Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz firmaron en esta sala el acta de la independencia de las provincias del Alto Perú, redactada por el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano. Justo es reconocer que hoy estamos aquí en la Casa de la Libertad, celebrando el 198 aniversario de la fundación de Bolivia, gracias al heroico concurso y al sacrificio de hombres y mujeres que se erigieron como precursores y precursoras de nuestra independencia. Tal es el caso de Alejo Calatayud en Cochabamba, de Tomás Katari y Curuza Yahweh en Chayanta y de Tupac Katari Bartolina Sisa en La Paz. Estamos aquí también gracias a los esfuerzos y sacrificios de hombres como Damaso y Nicolás Katari, Tomás e Isidro Acho, Tomás Calizaya, Pascual Ramos, Bonifacio Chuquimamani, Pascual Alarapita, Isidoro Mamani, Pedro Vaya, Juan de Dios, Muyu Puraca, Diego Cristóbal Tupac Amaru, Miguel Bastidas, así como también de mujeres indígenas como Gregoria Paza, Isidora Katari, María Lupiza, Isabel Hualpa, Tomasina Silvestre, Manuela Tito Condori y Tomasino Tito Condemaita. Valerosos hombres y mujeres indígenas que inspiraron a mestizos y a criollos a sumarse a su esfuerzo por tener una patria libre de la nefasta maquinaria de explotación colonial, representada por el pongueaje, la mita, la encomienda, los obrajes y el tributo indigenal que instauraron un régimen de atropellos, ultrajes y humillaciones ante el cual nuestro valeroso pueblo, en todas sus expresiones, dignamente se rebeló. Los sucesos del 25 de mayo de 1809 marcan el inicio de la etapa decisiva de nuestra independencia. Ese día, aquí en Chuquisaca, un movimiento revolucionario encabezado por Manuel y Jaime de Sudáñez Ramírez, José Bernardo Monteagudo, Juan Antonio Álvarez de Arenales, José Joaquín de Lemoine y José Mariano Serrano, dispuso a las autoridades coloniales de la Real Audiencia de Charcas, dando inicio a un movimiento emancipador que junto al de La Paz en julio, constituyen los primeros eventos en el continente en demandar abiertamente la independencia de España. Fuimos precursores en encender la llama de la libertad de nuestra América, y ese espíritu lo mantenemos hasta hoy, que se presentan nuevos desafíos para afirmar nuestra soberanía. Así como indígenas, mestizos y criollos luchamos por nuestra primera independencia, también ahora
estamos dispuestos a hacerlo hasta alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia. A Pedro Domingo Murillo, Juan Antonio Figueroa, Juan Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Apolinar Jaén, Gregorio García Lanza y Juan Bautista Sagárnaga, nuestro homenaje y gratitud, pues debieron pagar con sus vidas la osadía de proclamar un gobierno independiente de España. De igual manera, nuestro reconocimiento a ese puñado de guerrilleros de la independencia que desarrollaron una intensa y desigual lucha contra las fuerzas coloniales, principalmente las republiquetas de La Laguna, La Recaja, Santa Cruz, Ayopaya, Cinti, Valle Grande, Tarija, Porco y Chayanta, quienes por espacio de 16 años entre 1809 y 1825 pusieron en jaque a la hegemonía española en el Alto Perú. En esta singular guerra de resistencia es justo destacar los nombres de hombres y mujeres como Juan Azurduy de Padilla, Manuel Asensio Padilla, Miguel Betanzos, Ignacio Warnes, Antonio Álvarez de Arenales, José Manuel Chinchilla, José Santos Vargas, José Miguel Lanza, Ildefonso de las Muñecas, José Vicente Camargo y Eustaquio Moto Méndez, quienes entre otros ofrendaron sus vidas en el combate o fueron torturados y brutalmente asesinados por los enemigos de la naciente patria. Mientras estos acontecimientos sacudían el poder colonial en el Alto Perú, desde el norte de América del Sur, el avance de las fuerzas libertarias bolivarianas era incontenible. Luego de los triunfos de Bolívar en Carabobo y Boyacá, Guayaquil y Lima, solicitaron el concurso del Libertador para completar la obra de su liberación. La unidad latinoamericana y caribeña, determinante para la emancipación de todo el continente americano, y lo fue también para el nacimiento de Bolivia. Nunca se luchó tanto y mejor como durante la independencia. Nunca estuvimos tan unidos y hermanados en torno a un ideal común como durante ese tiempo heroico. Herederos de ese espíritu hoy son el ALBA, la CELAC, el Mercosur y la UNASUR, que tienen su semilla, su génesis en el sueño de la patria grande latinoamericana y caribeña. Extinguido en Tumusla, el último vestigio del poder español en el Alto Perú, quedó el camino expedito para el establecimiento de la Magna Asamblea, de cuyo seno nació una nueva república libre, soberana e independiente por decisión, firme e irrevocable de su pueblo, llevando el nombre primero de Bolívar y luego de Bolivia, como tributo perpetuo al gran libertador de la independencia americana. Sin embargo, la oligarquía señorial no estaba dispuesta a crear una república moderna. Era necesario para esta casta no perder sus privilegios y no renunciar a su supuesta superioridad respecto al indio. Para ello, necesitó reproducir, bajo nuevas instituciones reformadas, al depuesto Estado colonial, manteniendo de esta manera su hegemonía y control sobre los indios. Pese a buena voluntad de los libertadores y al pueblo que luchó por su libertad, la nueva república nació con una fuerte impronta colonial representada en sus normas, instituciones y prácticas de exclusión. Como ha ocurrido en otras partes de nuestra América, un grupo reducido de la sociedad se apoderó del poder, se alejó de los ideales de nuestros libertadores y héroes, cercenó la independencia y generó otro tipo de relaciones de subordinación. Vencida España, el mercantilismo inglés pretendió ya en la República, y no sin éxito, tener control sobre nuestra economía y gobierno, apropiándose de nuestros recursos naturales e impulsando a caudillos bárbaros militares golpistas que provocaron inestabilidad política hasta bien entrado el siglo XIX. La invasión y cercenamiento de nuestro territorio sobre el Pacífico y la pérdida territorial del Acre son prueba de ello. Desde la segunda mitad del siglo XIX y consolidada desde el inicio del siglo XX
por la traición de los grupos oligárquicos, la independencia de Bolivia, como también ocurría en toda nuestra América, ingresó en el camino de lo formal. La sociedad fue territorio de explotación clasista y de nuevas formas de neocolonización de los pueblos indígenas, así como la subordinación a los mandatos de Estados Unidos. Durante la mayor parte de la República, a través de gobiernos civiles y militares, este grupo reducido de la sociedad que se alejó de los ideales libertarios, sometió a la inmensa mayoría de hombres y mujeres de nuestra patria a nuevas formas de explotación y nuestros recursos naturales saqueados para provecho de las transnacionales. Los pocos intentos de retomar el camino de la independencia y la justicia social fueron ferozmente aniquilados. Mi homenaje a los que por la patria ofrendaron su sacrificio y sangre durante décadas. Todos estos insignes hombres y mujeres son los pioneros de un largo proceso de lucha que, lejos de culminar con la independencia, se prolongó a lo largo del siglo XIX al siglo XXI, hasta coronar en el Estado plurinacional, que es el resultado de un proceso de acumulación histórica de más de 2 siglos, que rompe la vieja herencia colonial republicana y construye un nuevo Estado en el que ya no existen hombres y mujeres de primera y segunda categoría, en el que todos los pueblos y naciones de nuestro territorio son reconocidos como iguales. Tuvieron que transcurrir 181 años para que Bolivia abriera el proceso de cambio, cuya paternidad es de todas y todas quienes lucharon contra el imperialismo, el capitalismo y toda forma de explotación neocolonial. Esta revolución democrática y cultural, con la que se ha dignificado a los bolivianos y bolivianas, con la que se ha sentado soberanía sobre nuestros recursos naturales y se está avanzando hacia la segunda y definitiva independencia, se traduce en la hora presente en la existencia de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El camino que ha tomado nuestro pueblo para conquistar la plena independencia económica y soberanía política no está exenta de peligros y de amenazas de reversión, como sucedió con la ruptura del orden constitucional en 2019. La nacionalización de nuestros hidrocarburos, demandada durante la Guerra del Gas en 2003, la recuperación de nuestros recursos naturales y de las empresas estatales entregadas a precios de gallina muerta a las transnacionales durante el neoliberalismo, la vigencia de una política exterior independiente y la vigencia de un modelo económico que garantiza crecimiento, estabilidad y justicia social, no son del agrado de los que no quieren democracia y libertad y la quieren solo para ellos. Hoy, el proyecto de lograr la emancipación se ve nuevamente amenazado. Son las mismas amenazas de dentro y fuera de nuestra patria que lograron que de 2.373.256 kilómetros cuadrados con los que nacimos a la vida republicana, hoy tengamos solo 1.098.581 kilómetros cuadrados de territorio. En 2020, gracias a la unidad y lucha y conciencia del pueblo boliviano, recuperamos nuestra democracia y dejamos atrás la incertidumbre. La lucha de las hermanas y hermanos bolivianos no solo nos ha permitido recuperar la senda de estabilidad, sino también la esperanza. Pese a esas conquistas, Bolivia hoy se ve nuevamente amenazada por la ambición extranjera sobre nuestras riquezas naturales. Divididos y confrontados entre bolivianos, podríamos volver a ser presa fácil de intereses ajenos a los de la patria. Al ser propietarios los bolivianos y bolivianas de los recursos cuantificados más grandes a nivel planetario de litio, un recurso indispensable para el cambio de matriz energética en todo el planeta, al mismo tiempo que poseer importantes concentraciones de minerales y metales estratégicos, así como de tierras raras, que son hoy por hoy apetecidos para mantener la hegemonía de las grandes potencias del occidente. Puede suceder, como ocurrió en el pasado, con la plata, la goma, el estaño, que se arremeta contra la posibilidad histórica de todos nosotros, bolivianos y bolivianas, de ser una sociedad sin pobres,
con un nivel de vida digno y con posibilidades de tener desarrollo tecnológico que nunca tuvimos. Ser conscientes de esta posibilidad nos debe llevar a sumar esfuerzos para enfrentar futuras contingencias con un sentido de patria, con priorizar el bien común y no intereses personales. No obstante, también es cierto que vivimos un cambio de época y que surgen luchas de liberación en los 5 continentes, como parte del nuevo reacomodo geopolítico y económico mundial. La multipolaridad emerge y los pueblos del mundo ya no están alineados a un solo bloque, como en el pasado, ni mucho menos bajo un orden decidido por Washington. La crisis multidimensional del capitalismo se ha agudizado en este momento de pospandemia y de un conflicto militar en el este de Europa. Y estas no son más que expresiones de la transición hacia la configuración de un orden mundial distinto al que tenemos. En los últimos años, nuestra región ha sido testigo de la emergencia de nuevos liderazgos progresistas regionales que apuestan a un renovado enfoque de integración que tiene como pilares fundamentales la solidaridad, la equidad, la horizontalidad, la complementariedad, la reciprocidad, pero sobre todo el respeto a la determinación de los pueblos y la soberanía. Ante la irreversible marcha hacia un mundo multipolar, es innegable la cada vez más fuerte influencia de nuevas iniciativas de integración económica y comercial. La emergencia de bloques comerciales como el BRICS permiten hoy día a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de comprometer un ápice de su dignidad. Los bolivianos y las bolivianas queremos una integración para la emancipación y no una integración subordinada. Nunca dejaremos, junto a los pueblos de nuestra América, de luchar por ese principio que nos fue legado por las rebeliones indígenas contra la colonia y por los luchadores y luchadoras de nuestra primera independencia. En este contexto, no es casual que día a día se reciban solicitudes para formar parte de bloques comerciales como el BRICS, a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, iniciativas a las cuales Bolivia accederá gracias al reconocimiento que ha logrado nuestro país en el mundo. La reciente cumbre de la CELAC y Unión Europea ha puesto en evidencia la creciente autonomía y soberanía de nuestra región frente a la Unión Europea. Ahora nuestro bloque habla de igual a igual, sin la sujeción que arrastrábamos producto de las herencias coloniales que marcó la historia de la región hasta el periodo neoliberal. Si bien es cierto que esta herencia colonial dejó terribles secuelas al interior de cada uno de nuestros países, también lo es que nuestros pueblos han salido adelante con el impulso que nos proporciona el legado de nuestra gesta libertaria. Ese impulso nos debe llevar también a enfrentar con fortaleza los desafíos internos y los antagonismos entre regiones y naciones y clases. El antagonismo principal a nivel interno es la contrariedad entre el Estado plurinacional versus la institución de la República colonial. Este antagonismo está claramente expresado por las diversas fuerzas políticas de una derecha que tiene desde expresiones fascistas hasta posiciones socialdemócratas, así como también de una expresión de izquierda edulcorada y funcional a intereses mezquinos. Este antagonismo está presente en toda la vida política del país. La derecha ha tratado por todos los medios de inviabilizar el proyecto popular. Como presidente de todos los bolivianos y bolivianas, sé que la tarea propuesta es difícil. Ser libres y soberanos nunca le ha sido fácil a ninguna nación. Pero aquí está el pueblo alerta, unido, organizado y movilizado, junto a ese gobierno democráticamente electo, un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Un gobierno que trabaja día a día para la consolidación del Estado plurinacional y nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que busca el vivir bien de todas y todos los hijos e hijas, nietos y nietas de todas las bolivianas y de todos los bolivianos. De cara al Bicentenario, queremos dar el gran salto cualitativo de ser un país consumidor e importador a un país productor e industrializado. Producir lo que necesitamos, primero para Bolivia, y luego impulsar las exportaciones. Y lo estamos logrando con las políticas de sustitución de importaciones que han sido dirigidas a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector productivo para la reactivación y desarrollo de la industria nacional. Bolivia avanza a paso firme hacia la industrialización con sustitución de informaciones. La participación de las importaciones de materias primas y productos intermedios en el total del volumen de importaciones del país, sin considerar combustibles ni lubricantes, se redujo de 75% del total de importaciones registradas en mayo del 2020 a solo 71% a similar periodo de este año. Por menores importaciones de insumos para la industria, construcción y agricultura que fueron reemplazados por producción nacional. Asimismo, los volúmenes importados de bienes de consumo no duradero bajaron su participación del 3,5% en mayo 2020 a 12% a mayo 2023, de los cuales el principal componente que disminuyó son los productos alimenticios, de 6,8% en 2020 a solo 5,4% a similar periodo en la gestión presente, fundamentalmente por el respaldo de todas las políticas dirigidas del Gobierno Nacional a incrementar la producción agrícola en el país en el marco de nuestra política de seguridad con soberanía alimentaria. Pero este logro no es solo de un gobierno, sino de todo un pueblo, del trabajo y la lucha de hombres y mujeres valientes que creen en nuestra patria, que apuestan por nuestro país y que día a día sacan adelante a sus familias con su esfuerzo. Ese esfuerzo y confianza ha generado emprendimientos con más ingresos y más empleos para las bolivianas y los bolivianos. Hoy podemos decir a nuestro pueblo que ya la economía nacional logró remontar en varias variables económicas y sociales los niveles prepandemia del año 2019. Y eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio de la economía entre el 2021 y 2022 fue de 4,8%, superior a la alcanzada del 2019 de solo 2,2%. El Producto Interno Bruto nominal del año 2022 fue de 44.315 millones de dólares, superior a los 41.193 millones de dólares registrado el 2019. De la misma manera, el Producto Interno Bruto per cápita subió a 3.691 en 2022 y fue superior a los 3.578 registrados el 2019. Son récords de crecimiento del Producto Interno Bruto y del PIB per cápita en nuestro país. De igual manera, un saldo positivo de la balanza comercial en promedio de 1.044 millones de dólares entre los años 2021 y 2022, superior a los déficits comerciales consecutivos, promedio de más de 1.000 millones de dólares registrados entre el 2015 y 2019. Después de haber registrado un déficit global del 12,7% del Producto Interno Bruto en 2020, progresivamente ha ido disminuyendo el déficit a 7,1% del Producto Interno Bruto el año 2022 y la tendencia es claramente a disminuirlo. Asimismo, con la aplicación de medidas de política económica, se superó los indicadores del mercado laboral,
a los niveles prepandemia del 2019. Por ejemplo, la tasa de desempleo en 2022 fue de 4,3%, inferior a la registrada el 2019, que fue de 4,8%. Un aumento del nivel de ocupación, por lo tanto, en 2003 de 4,4 millones de personas, superior a la del 2019, que fue de solo 3,8 millones de personas ocupadas. Datos que se corroboran según un estudio de la CEPAL y la OIT de 2023, calificando a la economía boliviana como aquella que con mayor fuerza recuperó su nivel de ocupación en América Latina y el Caribe, sobrepasando en 7,5% el nivel alcanzado el 2019. Al llegar al gobierno, encontramos a un sector de hidrocarburos débil, con reservas en disminución y poco éxito exploratorio, por lo que generamos inversión en exploración para compensar el agotamiento de campos petroleros y gasíferos. Aprovecho esta ocasión para anunciar que el pozo Yarará X2, actualmente en pruebas de producción, incrementará la producción de petróleo en el campo en más de 700 barriles diarios para el país, gracias al campo Yarará. El pozo Yarará X2 atravesó la arena Petaca como resultados exitosos, confirmando la continuidad del reservorio y la acumulación comercial del campo Yarará de aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo. Por otro lado, el pozo Remanso X1, ubicado en la provincia Guarnes de Santa Cruz, se encuentra en pruebas con producción de condensado de 45 barriles por día. Estos resultados permitirán catalogarlo como descubridor de un nuevo campo hidrocarburífero con recursos estimados en 0,7 trillones de pies cúbicos de gas y 52 millones de barriles de líquidos. Ambos son nuevos descubrimientos. El primero de crudo, el segundo, Remanso, es un megacampo de gas de 0,7 TCF de gas y 52 millones de barriles en líquido. A pesar de un contexto inflacionario y de gran incertidumbre económica internacional, hoy contamos con una tasa de inflación acumulada a junio de 2023 de 0,8%, siendo la más baja de América del Sur y la cuarta más baja del mundo. Luego de que la población resistiera a los efectos de una mala gestión económica, con las medidas de reconstrucción, han mejorado los ingresos de los hogares. La pobreza extrema en 2021 se ha reducido respecto al 2020 y está por debajo de la observada en 2019, con 11,1%, constituyéndose en otro récord de disminución de la pobreza extrema en nuestro país. De igual manera, la desigualdad que se incrementó en 2020 disminuyó también a 0,42 y hemos llegado a un valor similar al registrado también en la gestión 2019. En consecuencia, ustedes, hermanas, hermanos, bolivianas, bolivianos, son los legítimos héroes y heroínas de nuestra segunda y definitiva independencia hacia la que avanzamos. Gracias, pueblo boliviano. Cuando asumimos nuestro gobierno, dijimos que somos el gobierno de la industrialización, porque estamos avanzando como nunca en nuestra historia en la transformación soberana de nuestros recursos naturales. Y es muy necesario seguir incentivando el crecimiento propio, el camino de la ciencia y la tecnología en nuestros jóvenes. Estas son tareas irrenunciables. ¿Y cómo nos industrializamos? ¿Con qué recursos contamos? Mejoramos las exportaciones de productos agroindustriales, gas natural, zinc, estaño, oro, plata y urea y otros, con una expansión
entre el 10 y el 15% aproximadamente. Yacimientos de litio boliviano firmó en enero de este año acuerdos con grandes empresas de Rusia y China para la extracción, industrialización y comercialización del litio, respetando nuestra soberanía y la propiedad del pueblo boliviano sobre nuestros recursos naturales establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Cerramos estos acuerdos en condiciones distintas a las de antes, con nuestro modelo propio de desarrollo y con un incremento considerable de las inversiones nacionales y extranjeras. Tenemos 23 millones de toneladas probadas de recursos de litio y no queremos que su aprovechamiento sea para unos cuantos, como fue en el pasado. La Bolivia de todas y todos dio un salto a la industrialización con infraestructura inédita, con megaproyectos para la industrialización. Incursionamos en la industria de la química básica, con la creación de la empresa pública de Industria Boliviana de Química para coadyuvar en la industrialización de nuestros recursos naturales. Bolivia se ha convertido en uno de los principales proveedores de urea en el mercado latinoamericano. Actualmente la planta de amoníaco y urea de Bulo Bulo produce con calidad 364.600 toneladas métricas anuales, que le ha permitido lograr rápidamente nuevos mercados. Se tiene como meta una segunda planta que doble esta producción. Bolivia se ha convertido en uno de los principales proveedores, fortalecemos y consolidamos la siderurgia del Mutum, uno de los yacimientos más grandes del mundo. Aumentaremos la producción y exportación del hierro. Estamos encarando la construcción del complejo siderúrgico del Mutum, conformado por al menos 7 plantas más. Para la sustitución de importaciones de diésel y gasolina, se están construyendo 2 plantas de biodiesel, una en Santa Cruz y otra en la ciudad del Alto, en La Paz, que junto con la producción de la planta HBO, que se encuentra en la última fase del diseño, lograremos reemplazar cerca del 70% del consumo nacional. Con todo ello y los resultados paulatinos de la política de sustitución de importaciones, hacia el año 2025 Bolivia ahorrará cerca de $3.000 millones año en importaciones. Sin embargo, debo remarcar que Bolivia cuenta con el mejor y el más importante de los recursos: el pueblo de hombres y mujeres luchadoras y con ansias de construir un mejor futuro para nuestras hijas e hijos. Por eso Bolivia es grande y seguirá creciendo junto a su pueblo. Somos el corazón de América del Sur y en un futuro próximo alcanzaremos a ser el motor de desarrollo de la región. Esa es la Bolivia del Bicentenario. La Bolivia que el 6 de agosto de 1825 manifestó al mundo su deseo de ser libre e independiente y hoy lo ratifica para completar su proceso de liberación nacional. Sin embargo, somos también conscientes que aún tenemos muchos males que superar y muchos enemigos que vencer, entre ellos la corrupción, la peor de las herencias coloniales. La corrupción es un mal que ha estado presente a lo largo de nuestra vida como Estado, siendo un mal ajeno a los principios y valores del pueblo. Por ello, la lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea del conjunto de toda nuestra sociedad. Hay que fortalecer los valores y principios y hacer una transformación institucional de los mecanismos de contratación y compras del Estado, que supere la actual normativa que proviene de la década de los años 90. Por ello también sus deficiencias. Este objetivo se logrará con la subasta electrónica y en tiempo real de todas las obras y compras estatales. Como sucede al presente con el sistema implantado en nuestro gobierno, que ahora abarca a compras menores. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya se encuentra trabajando en el mencionado sistema.
Asimismo, hay necesidad de fortalecer las unidades de transparencia para que sean unidades de prevención efectiva, fortaleciendo el control social en todas las entidades públicas, haciendo más transparente la información. El otro flagelo que azota a nuestra sociedad y a todo nuestro continente americano es el narcotráfico. Esta lucha no solo puede ser concebida nacionalmente, sino debe tener un contexto de alcance internacional y de compromisos compartidos y soberanos. Hay que caminar hacia la regionalización con soberanía en la lucha contra el narcotráfico. El flagelo del narcotráfico está presente en la mayoría de los países del mundo. Reconocemos que el tráfico de drogas es una problemática sensible, dado que atenta contra la seguridad interna de los estados y llega a afectar profundamente los cimientos sociales de cualquier país. Este delito tiene una característica transnacional, dado que traspasa fácilmente fronteras geográficas. El narcotráfico es una preocupación latente para nuestro gobierno nacional, sin embargo es un problema que tiene antigua data y es prudente hacer un repaso de los hechos más significativos relacionados con este mal que corrompe instituciones y personas. El ejemplo más paradigmático que podemos citar es el narcodictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, instituida en julio de 1980. Un segmento de las Fuerzas Armadas se vio corrompido por el negocio millonario del tráfico de cocaína, combinado el uso atrabiliario de la fuerza y la promoción del narcotráfico. Esto ocasionó un tremendo daño para la imagen de Bolivia, que se vio catalogado como un país insostenible debido a la penetración de asociaciones criminales en el seno del Estado. En este contexto, en 1979-1980 apareció la imagen de un gran traficante de droga, Roberto Suárez Gómez, potentado narcotraficante que llegó a vincularse con el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. Suárez, apodado Rey de la Cocaína, se vio inmiscuido con varios políticos bolivianos a quienes colaboró a cambio de brindarles protección e impunidad. Ya en la etapa neoliberal, durante el gobierno de Paz Estenssoro, Bolivia perdió a una de sus mentes más brillantes, el científico Noel Ken Mercado. Grupos armados del narcotráfico lo asesinaron cuando realizaba una expedición en 1986. El crimen destapó el escándalo de Huanchaca, una megafábrica de cocaína internalizada en el oriente boliviano. Las autoridades gubernamentales de aquel entonces fueron sindicadas de encubrir el funcionamiento de esta gigantesca fábrica de droga. En la gestión del gobierno de Jaime Paz Zamora, también se lucieron casos pomposos de narcotráfico. El país conoció las relaciones que tenía la cúpula dirigencial del MIR con reconocidos narcotraficantes como Isaac Oso Chavarría y Carmelo Meco Domínguez en 1994. Los denominados narcovínculos develaron una red criminal que apoyaba financieramente al MIR a partir de las ganancias del tráfico de drogas. Otro escándalo del narcotráfico fue el denominado narcoavión en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1996. Una aeronave fue interceptada en la ciudad de Lima, Perú, con una carga de 4 toneladas de cocaína. El dueño de la droga era Amado Pacheco, alias Barbas Chocas, un peligroso narcotraficante ligado con la mafia mexicana. Como podemos corroborar, el narcotráfico estuvo inmenso en las esferas de la política boliviana, dejando saldos desastrosos para nuestro país. Hoy este delito debe ser entendido y combatido desde una perspectiva regional, tal como lo mencioné en la Organización de Naciones Unidas en 2022. Debemos adoptar un enfoque de lucha integral contra las drogas, haciendo énfasis en los países que albergan la mayor cantidad de consumidores de sustancias ilícitas. Solamente aunando esfuerzos internacionales y regionales entre nuestras fuerzas del orden y la sociedad civil es que podemos combatir este delito globalizado que afecta el bienestar social y la soberanía nacional. Debemos pasar de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico a la regionalización, y esa es la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia para el mundo.
Sin duda alguna, esta lucha no solo es del gobierno, sino debe ser del Estado en su conjunto, y por eso la importancia de la participación de todos y todas. Desde el lugar que ocupemos en la sociedad, convirtamos la lucha contra las drogas en una tarea cotidiana. Solo así podremos vencer este flagelo al interior de nuestras fronteras. Otro gran desafío que tenemos en la transformación de la justicia, que no pasa por poner parches, sino por cambiarla desde sus cimientos. Y esta tarea no puede encararse sin la voluntad política de todos los actores. Hoy más que nunca necesitamos vislumbrar una justicia diferente y a la vez acorde con los lineamientos de nuestra Constitución Política del Estado. La justicia como un derecho del pueblo boliviano. El desafío es grande y mucho más complejo de lo que pensábamos. La tarea titánica ha de ser iniciada contra viento y marea, y ante los nubarrones de la crisis saldremos airosos. Pero la transformación de la justicia no vendrá por sí misma, ni se hará desde los burós y los llamados notables, sino que requerirá el concurso pleno de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de las universidades, de toda la sociedad y ciudadanía litigante que velarán por un cambio verdadero. Nuestro compromiso prioritario es con los sectores más vulnerables para garantizar el acceso a la justicia a todos ellos. Hemos logrado consolidar la interoperabilidad, la ciudadanía digital y el expediente electrónico que habíamos anunciado. Hoy son una realidad que es reconocida a nivel internacional. El sistema justicia libre en materia penal, el Simplu en las notarías y los sistemas del registro de la abogacía. Hemos avanzado en el uso intensivo de la tecnología para transformar la justicia para todas y todos, aunque aún queda mucho por hacer. Sabemos también que otro mal que aqueja a nuestra sociedad es la persistencia de la violencia contra la mujer, así como contra las niñas y niños. Y queda claro que los esfuerzos desplegados no son suficientes. La normativa no basta, sino atacar los cimientos del más antiguo de los sistemas de opresión, el patriarcado. Por lo que debemos trabajar desde las familias, en la educación en todos sus niveles, además de crear y fortalecer aquellos mecanismos institucionales que nos permitan prevenir la violencia en todos los niveles. Pero también sancionar de manera ejemplar la comisión de delitos de violencia contra la mujer y la niñez. Por eso el compromiso de no tolerar la impunidad en los casos de violencia y abusos sexuales. Ese es mi compromiso como presidente de las bolivianas y bolivianos, no tengan ustedes la menor duda. Adicionalmente a las leyes remitidas al órgano legislativo, como la de fortalecer a la ley 348 y aquella que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra infantes, niñas y niños y adolescentes, trabajaremos en las políticas y normas que corrijan las deficiencias actuales, pero además el llamado a los operadores de justicia, doquiera que estos se encuentren, de no poner escollos ni obstáculos en esta misión que nos convoca a todos y a todas a trabajar de manera denodada para alcanzar justicia oportuna, de no permitir la impunidad y demostrar desde el más alto juez jerárquico hasta el último funcionario judicial esa voluntad de hacer de la justicia un derecho del pueblo. Finalmente, en este tema y de cara a las elecciones judiciales, mi exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para tener nuevos tribunales, nuevos magistrados, aunque somos muy conscientes que una elección de autoridades judiciales no cambiará los problemas estructurales de la justicia. Y eso está demostrado. Sin embargo, hay que avanzar en esta tarea dejando de lado la politización de este proceso. El preciado trofeo de nuestra independencia se conquistó también gracias al concurso de la juventud. Años atrás, cuando nuestra patria fue ultrajada, los hijos e hijas de Bolivia, aún adolescentes, no dudaron en salir en su defensa. Estamos en deuda con nuestra juventud.
es imperativo implementar políticas que fortalezcan la participación activa de las y los jóvenes en la consolidación de un Estado plurinacional digno y soberano con crecimiento económico y justicia social. Entre las medidas orientadas a achicar las brechas de desigualdad existentes, surge la imperiosa necesidad de implementar un programa de acceso a becas de pregrado, posgrado y reconocimiento a los estudiantes destacados, fortaleciendo las políticas de descolonización y despatriarcalización en la educación. Todos los retos y desafíos que hemos abordado hoy solo lograremos superar con la unidad. ¿Qué mejor lección nos puede dar este 6 de agosto que el hecho cierto que nuestra independencia es fruto de la unidad de nuestro pueblo y de la unidad de nuestro Abya Yala? En las comunidades, los abuelos y las abuelas aconsejan que cuando algo anda mal, siempre hay que volver al origen. En este caso, hay que volver al origen de nuestro proceso, el más profundo de nuestra historia. Esto significa que el origen de este proceso es anterior a nosotros. Es un hecho histórico que contiene la lucha de los pueblos indígenas originarios contra el colonialismo y la lucha obrera contra la explotación capitalista. Por ello, la unidad no tiene que ver con factores electorales, sino con la continuidad de la revolución democrática y cultural, renovar el proyecto popular y reconducirlo hacia las metas que el pueblo propuso con su lucha. Un Estado antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal, anticolonial y antipatriarcal. En este marco, he propuesto la batalla de ideas, sin perjuicios y temores, para buscar un camino de construcción de nuestro país con una mirada que vaya más allá del bicentenario. La unidad, en última instancia, vendrá desde las organizaciones de base, desde las organizaciones sociales, que para hacer respetar su voluntad constituyeron un instrumento político propio, que no debe ser instrumentalizado exclusivamente con fines electorales. Próximos al bicentenario, debemos reflexionar acerca de lo bueno y de lo que debe ser rectificado, de las metas trazadas, cumplidas y los sueños por dibujar y por cumplir. Importante, lo que hagamos depende de todas y todos nosotros. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia es rico en todo sentido, y si este camino a la plena independencia económica no se interrumpe, nuestro futuro es de plena satisfacción de las necesidades económicas y sociales. Estamos avanzando a paso firme y por eso no debemos dejar de sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando y de este maravilloso tejido diverso que llamamos Bolivia, cuyas naciones indígenas originarias campesinas nos brindan una riqueza como pocos en América Latina y el Caribe, culturas milenarias. Es necesario retomar el camino de justicia y libertad que impulsó el nacimiento de Bolivia. Debemos rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo hacia el bicentenario. Nuestro rumbo es claro. No solo tenemos nuevamente encaminados en la senda del crecimiento económico con justicia social, sino que estamos consolidando los pilares de esta nueva Bolivia, industrializada, con todos sus sectores económicos fortalecidos. Una Bolivia con más y mejores oportunidades para que las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Paso a paso, con el trabajo de todas y todos, hacemos realidad el país que soñamos. Un Estado plurinacional orgulloso de nuestras raíces, que genere riqueza, que crezca redistribuyendo y gobierno priorizando a los sectores sociales más vulnerables, cerrando las brechas de las desigualdades y promoviendo el ejercicio pleno de nuestros derechos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para involucrar al país entero en el bicentenario. Que no quede un rincón de nuestra geografía que no se vincule a la celebración bicentenaria y que en ella participen todos nuestros héroes y heroínas actuales que desde todos los rincones de nuestra patria aportan con su trabajo honesto a nuestro crecimiento. Desde ya hacemos una invitación abierta a todos los países latinoamericanos y caribeños y al mundo entero a celebrar el bicentenario
de Bolivia en el camino a su segunda y definitiva independencia. ¡Que viva el 6 de agosto! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchísimas gracias. De Bolivia, por su mensaje al pueblo boliviano. Como acto final de esta solemne sesión, solicito a todos los asambleístas y invitados a ponerse de pie para que junto al grupo musical entonemos la marcha naval. Entonemos la canción del mar, del mar, del mar, que pronto nos llevará a la dicha y bienestar. Levantemos nuestra voz por nuestro litoral, que pronto vendrá Bolivia, otra vez su mar es su mar. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopiña, Mejillones junto al mar, con cobija y caramba, otra vez la patria volverá. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopiña, Mejillones junto al mar, con cobija y caramba, otra vez la patria volverá. Entonemos la canción del mar, del mar, del mar, que pronto nos llevará a la dicha y bienestar. Levantemos nuestra voz por nuestro litoral, que pronto vendrá Bolivia, otra vez su mar es su mar. Tocopiña, Mejillones junto al mar, con cobija y calama, otra vez a la patria volverá. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopiña, Mejillones junto al mar, con cobija y calama, otra vez a la patria volverá. Agradecemos al grupo musical y a todos los hermanos y hermanas. De igual manera, en nombre de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del pueblo boliviano, agradezco al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por su presencia en este acto solemne y por su mensaje. Solicitamos a las hermanas y hermanos de la Comisión de Asambleístas a acompañarlo. Muchas gracias, hermano presidente.
autoridades que han formado parte de la sesión de honor. Al conmemorar su 198º aniversario de la independencia de nuestra amada patria boliviana, en la distinguida comitiva conformada a los hermanos senadores y diputados, quienes acompañan a la primera autoridad del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Hoy, en una fecha trascendental, histórica, para nuestra amada patria Bolivia, cuando nuestros 7 símbolos patrios, que son una representación emblemática, alegórica, que permite establecer una relación con conceptos como la libertad, el orgullo nacional, la integridad, la fortaleza y la soberanía. Nuestros 7 símbolos patrios significan y unen a un país libre, soberano e independiente. Y es el epílogo de la solemne sesión de honor extraordinaria en conmemoración a los 198 aniversario de la querida patria boliviana. Hoy contamos a las principales autoridades del Estado, invitados especiales, distinguidas